Ricardo, adelante. Ok. Muy bien, muchas gracias, Joan. Buenos días a todos los que nos están escuchando y que habéis tenido la deferencia de contactar con nosotros en la celebración de este foro dedicado a las demoliciones. Creo que todos estaremos de acuerdo si digo que la actividad de la construcción ha evolucionado muy rápidamente en los últimos años. Una evolución basada en los nuevos materiales, las nuevas máquinas y las nuevas tecnologías. Si aumentamos el foco, uno de los sectores que más han evolucionado, yo diría que de forma exponencial, ha sido sin duda el de las demoliciones, pasando de ser una actividad casi manual, con mecanizaciones muy puntuales. Todos recordamos haber visto en alguna ocasión la famosa bola de demolición, con tecnología puntera casi circunscrita a la utilizada en las contadas ocasiones que se demolía mediante voladura controlada. Además, la demolición se ve afectada de manera superdirecta por todo el aluvión de normativas y obligaciones medioambientales de economía circular que los agentes sociales y económicos exigen a todas las actuaciones de hoy en día. Exigencias de índole estatal, de índole comunidad autónoma, de índole local a nivel ayuntamiento, que atañen de forma muy específica y prácticamente a todas las actividades que desarrollan las empresas de demolición. Empresas que han asumido ese reto haciendo propias todas estas especificaciones y obligaciones que la sociedad impone. El polvo, el ruido, la demolición específica y especial de materiales perjudiciales para la salud, la recuperación del suelo para su posterior utilización, la demolición selectiva, el tratamiento de los materiales recuperados para su aprovechamiento y posterior utilización tras un proceso de reciclaje. Todas estas actividades se encuentran entre estos retos, incorporando además la seguridad de los trabajadores como objetivo principal y común a todos ellos, como no puede ser menos. Estos son solo algunos de los ejemplos de la problemática de este sector, que justo hay que reconocerlo, está dando claras muestras de responsabilidad y tecnificación, ejecutando realizaciones ejemplares. Hoy queremos mostrarles una panorámica del sector de la demolición, exponiendo su situación, su actividad, su importancia y sus cifras. Les mostraremos también el aspecto más exigente de este trabajo, como es la demolición de centrales nucleares. Y finalmente, la perspectiva desde el punto de vista de las empresas de demolición punteras en España. A continuación, tendremos una mesa redonda donde participarán los tres ponentes y que responderán a las preguntas que ustedes a partir de este momento pueden hacer utilizando el chat de la plataforma. Para conseguir estos objetivos nos acompañan Pau Budía, presidente de la Asociación de Empresas de Demolición, Descontaminación, Corte y Reciclaje, AEDED, Manuel Rodríguez, director de procesos de la Empresa Nacional de Residuos Radioactivos, ENRESA, y Eric Sandonis, representante de la Oficina Técnica de I+D+I de Lezama Demoliciones. Si me permiten, antes de empezar, como siempre, queremos mostrarles un pequeño recordatorio de la feria, de nuestra feria de maquinaria, que se celebrará, como todos ustedes saben, a finales de noviembre, del mes de noviembre, y en la que espero nos encontremos todos. Por favor, cuando podáis ponerse el vídeo.
Sí, muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias y comenzamos con el programa. Comenzamos con el programa. El primer ponente, como os he comentado antes, que es Pablo Budía Monteverde. Pablo Budía Monteverde estudió empresariales en la Universidad de Barcelona. Tiene títulos de técnico superior en higiene industrial y en ergonomía y psicosociología aplicada, y así como distintos cursos de PRL de directivos de empresas de construcción, nivel básico de prevención de riesgos laborales y un largo etcétera. Pablo, además, actualmente desempeña el cargo de gerente de Delta Punt, empresa de demolición fundada en 1996, especialistas en demolición, de construcción y derribos, y, como les he comentado al principio, es el presidente de AEDEZ. AEDEZ, todos vosotros lo conocéis, es la Asociación de Empresas de Demolición, Descontaminación, Corte y Reciclaje. Es una plataforma de apoyo a las empresas y profesionales vinculados con el gremio de la demolición, descontaminación de residuos, etcétera, etcétera, ocupándose del establecimiento de la acreditación de las empresas en esta actividad y participando en la mejora de la formación del personal de sus miembros. En estos momentos, actualmente cuenta con 61 miembros, 61 asociados, compuestos fundamentalmente por empresas de demolición y por empresas suministradoras de maquinaria de demolición. Pablo nos comentará desde su perspectiva como presidente de AEDEZ acerca del mercado de la demolición en España, la evolución de la actividad, lo que es la economía digital, cómo afecta a este mercado, tratamiento de residuos, tecnificación, digitalización, etcétera. Cuando quieras, Pablo, adelante. Buenos días a todos. A ver si puedo poner la ponencia. Gracias por dejarme participar en este webinar, en este foro. Gracias, Ricardo, por la introducción. Aquí estamos. Bueno, básicamente, me ha hecho una muy buena presentación ya Ricardo. Soy Pablo Budía, soy gerente de la empresa Delta Punt de demoliciones en Barcelona. Como bien ha dicho, tenemos más de 25 años de experiencia en el sector. Es cierto que me viene de familia, con lo que llevo más de 25 años en este mundo. Somos especializados sobre todo en demolición urbana e interurbana, tanto a nivel de edificios de vivienda como industrial, utilizando todas las técnicas que hay actualmente en el mercado, a nivel manual, a nivel con robots de demolición, corte y luego máquinas de gran tonelaje, ¿no? También tenemos una especialidad de descontaminación tanto de suelos como de amianto, que la verdad es que cuando hay ganas se encuentra donde está. Y poco más, ¿no? Empezaremos aquí la presentación. Vamos a hablar hoy sobre el mercado de demolición en España, la evolución de la actividad de la economía digital, tratamiento de residuos y tecnificación y digitalización. Bueno, gracias por también presentar una pequeña introducción de AEDEZ. ¿Qué es AEDEZ? AEDEZ es una asociación que se creó hace pues más de 40 años, cuando un grupo de empresarios españoles pues ven que es una especialidad en la que no hay una unificación, ¿no? Ni de criterios, ni se compartían experiencias, entonces al final lo que se hacen es esto, ¿no? Juntarse, hablar de lo que uno sabe hacer, de cómo se tiene que hacer, de qué requisitos hemos de poner para ejecutar bien nuestra profesión y destacar el tema sobre todo de la seguridad, ¿no? Donde también hemos evolucionado brutalmente en este sector. En 2017 se integraron dos asociaciones más que antes íbamos por separado, que es la Asociación de Corte de Demolición Técnica, y la Asociación de Descontaminación. Y finalmente en el 2021, para completar todas las actividades relacionadas con la economía circular, se incluye el reciclaje, ¿no? Que hoy en día es como está constituida la asociación.
Nosotros al final desde EDET, ¿qué intentamos hacer? Pues es dar a conocer las actividades relacionadas con la demolición, la descontaminación y el corte a través de múltiples iniciativas como publicaciones. Bueno, las explicaré rápido. Y tenemos una certificación propia para nuestras empresas. Las empresas están en una asociación, tienen que pasar una pequeña auditoría para poder tener esta certificación que la damos nosotros en las 3 especializaciones. Hay empresas que van a tener una, 2 o las 3. Destacar que esta certificación está cogiendo fuerza y la verdad es que es útil para destacar las empresas que queremos realizar bien nuestra profesión. Desde DET damos una serie de formaciones a través de webinars que están disponibles en el portal de la asociación, a publicaciones varias sobre valorización en obra, amianto, sobre el proyecto de demolición, sobre demolición. También tenemos varias publicaciones de la mano de EDA, que es la Asociación Europea de Demolición, con la que compartimos muchísima información, y aquí tenemos pues una pequeña visión de las diferentes publicaciones que podemos llegar a tener, ¿no? Y bueno, y para acabar la serie de eventos que solemos hacer, como participación en las ferias y foro, que hace poco hicimos el foro en Madrid de demolición. Bueno, sin más, vamos a entrar en la ponencia. Empezaremos con el mercado de la demolición y la evolución de la actividad en España. Bueno, durante la última década hay que destacar que la industria de demolición en España ha experimentado un crecimiento constante. Según el informe de la Confederación Nacional de la Construcción, el mercado de la demolición en España ha aumentado un promedio de un 5% en los últimos 5 años. Esta expansión se ha visto impulsada por diversos factores. Uno de ellos es el auge de la construcción y la renovación de los edificios en áreas urbanas. El INE, el Instituto Nacional de la Estadística, nos da que la inversión en la construcción residencial y no residencial ha crecido un 8% en el último año. Esto nos lleva a un aumento de la demanda de los servicios de demolición para renovar y modernizar las estructuras existentes. Asimismo, hemos entrado también desde hace unos años en el ámbito de la descarbonización en España, de la demolición de plantas de las centrales térmicas. Bueno, esto nos viene también impulsado por Europa, ¿no?, para acabar un poco con las centrales y la descarbonización. Además, de las organizaciones gubernamentales han tenido un impacto significativo en la industria de la demolición, con la implantación de normativas más estrictas en términos de seguridad y gestión de residuos, que ha elevado los estándares de la industria. De acuerdo con el Ministerio de Trabajo y Economía Social, la tasa de accidentes laborales en nuestro sector, asimismo, ha disminuido en un 25% en estos últimos 4 años, demostrando así una mejora consustancial en la seguridad laboral. En temas de sostenibilidad también se ha marcado un cambio importante en la industria debido a la creciente conciencia ambiental y ha impulsado la adopción de prácticas de demolición más ecológicas y de gestiones mucho más responsables de los residuos. Según la Agencia Española de Residuos, la tasa de reciclaje de residuos ha aumentado en un 10% en los últimos 4 años, reflejando así un mayor compromiso de la sostenibilidad. Incluso hablando con colegas del sector, con empresas que se dedican más al tema de la demolición industrial, bueno, pues me comentaban el último día que nos vimos que hasta la última demolición que han hecho han reutilizado y han puesto en el mercado nuevamente más de un 90% del residuo obtenido, bueno, del residuo de la demolición de dicha central, ¿no? En conclusión, el mercado de la demolición en España ha experimentado un crecimiento constante en estos últimos años, impulsado por el auge de la construcción, regulaciones más estrictas, mayor concienciamiento y adopción de tecnologías digitales. Estos factores contribuyen a una industria más segura, sostenible y eficiente. Con el tema de la economía digital en el sector de la demolición, bueno, destacar que la economía digital ha transformado la forma en que se planifica, ejecutan y gestionan todos los proyectos de demolición. Un estudio reciente de la Confederación Nacional de la Construcción nos revela que más del 70% de las empresas de demolición en España están implementando tecnologías digitales en sus operaciones, demostrando una rápida adopción de la economía digital en este sector. Una de las áreas donde la economía digital
ha tenido un impacto significativo ha sido en la planificación, en la gestión de proyectos. Según datos de ADEP, el uso de los softwares especializados en gestión de proyectos ha aumentado en un 40% en los 2 últimos años. Estas herramientas nos permiten planificar más eficientemente y asignar adecuadamente los recursos y seguimientos en tiempo real a nuestros progresos de proyecto. Asimismo, el Building Information Modeling, el famoso BIM, que está en aumento significativamente. Un estudio realizado por la Politécnica de Madrid nos comenta que hay un 60% de empresas de demolición que utilizan el BIM en alguna de sus etapas de proyecto en demolición. El BIM nos proporciona una representación digital integral de la estructura a demoler y de los residuos existentes en la obra, permitiendo una planificación detallada y una visualización precisa antes de la demolición real. La incorporación de tecnología en maquinaria también es un tema destacado y notable, ya que según el informe anual de la industria de maquinaria y construcción, el 80% de las empresas que nos dedicamos a la demolición, pues ya hemos invertido en maquinaria avanzada, ¿no? Esto significa con tecnología digital en este último año, incluyendo máquinas con sistemas de control de última generación que optimizan precisión y eficiencia en la demolición, como la geolocalización o como control a distancia de consumos, de fallos de maquinaria, lo que nos ayuda pues a planificar, a controlar y a dirigir mejor. Además, estos datos del Ministerio de la Sección Ecológica y Riesgo Demográfico revelan que la economía digital ha mejorado la gestión de residuos en la demolición. El uso de sistemas de telemetría y rastreo en tiempo real ha aumentado la tasa de reciclaje de los residuos de esta demolición en un 15% en estos 2 últimos años, indicando cómo la digitalización está contribuyendo a una gestión más sostenible de los residuos generados. Algunas de las nuevas tecnologías que se están utilizando y aplicando en los proyectos de demolición de hoy en día son el software especializado para la gestión de los proyectos, la simulación virtual en procesos de demolición, el monitoreo real de la maquinaria y la realidad aumentada y virtual. En conclusión, la economía digital está transformando rápidamente el sector de la demolición en España, impulsando una eficiencia, seguridad y sostenibilidad de los proyectos. La adopción masiva de las tecnologías digitales en la industria refleja un compromiso continuo de las empresas en la innovación y en el progreso de la misma. Los tratamientos de residuos en el sector de la demolición, en España, la industria de la demolición genera una cantidad significativa de residuos. La gestión adecuada de estos residuos es fundamental para un desarrollo sostenible de nuestro mercado. Según los datos del Instituto Nacional de Estadística, en el año 2020, que es, esto va a un aumento, seguramente los del 23 serán superiores, se generan aproximadamente 39 millones de toneladas de residuos de la construcción y de la demolición. Esto representa el 33% del total de residuos generados en nuestro país. Un aspecto positivo es que se ha producido un aumento constante en la tasa de reciclaje, como comentábamos antes, de estos residuos. Según el último informe del Observatorio de la Sostenibilidad, la tasa de valorización de residuos de construcción y demolición ha alcanzado el 90% en los 2 últimos años. Esto demuestra un enfoque mucho más responsable hacia una gestión de residuos de la industria de la demolición y aprovechamiento de los materiales. La economía circular también está siendo adaptada de manera significativa en este sector. El informe del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico revela que alrededor del 75% de los residuos de la demolición se están reutilizando o reciclando en nuevos proyectos de construcción. Refleja el compromiso real y creciente con la reutilización y reciclaje de materiales, reduciendo la dependencia de los recursos naturales. Hay países en Europa que destacan, como los Países Bajos, que están rozando el 95 prácticamente. Por lo tanto, tenemos algo de trabajo para hacer. Las normativas también están desempeñando un papel importante en la gestión de los residuos. La Unión Europea ha establecido unas metas muy ambiciosas para reducir los vertederos y promover la reutilización y el reciclaje. Estos residuos de la construcción y demolición
En España, por ejemplo, se han comprometido a alcanzar la tasa de reciclaje del 70%. Por eso comentaba antes que en los Países Bajos, que ya están mucho más avanzados que nosotros, al no tener tanto recurso natural, han tenido que llegar a este porcentaje tan elevado como comentaba. Bueno, este reto de reciclaje del 70% impulsa una adopción de mejores prácticas en la gestión de residuos y en la industria de la demolición. Sé que es una meta ambiciosa, pero seguro que podemos llegar a conseguirla con la ayuda de las empresas y de las instituciones públicas. En conclusión, la gestión adecuada de residuos o materiales, como dijimos en el último foro, que nos hicimos una pequeña promesa de no hablar de residuos, sino de hablar de materiales en el sector de la construcción y demolición en España, está siendo experimentada a avances notables. La tasa de valorización, de adopción de tecnologías para tratamiento de residuos y el compromiso de la economía circular son aspectos clave que demuestran el cambio positivo hacia una gestión más sostenible y responsable de los residuos de demolición. Aquí tenemos una pequeña explicación de lo que estábamos comentando antes, ¿no? La tecnificación, digitalización y en el sector de la demolición. En primer lugar, destacar la tecnificación del sector de la demolición se ha traducido, en un aumento significativo de la eficiencia operativa. Según los datos de EDET, el uso de maquinaria avanzada en demolición ha aumentado en un 25% en los últimos 5 años. Este incluye maquinaria equipada con control preciso y sistemas hidráulicos avanzados, lo que ha llevado a una mejora del 30% de la productividad y de una reducción del 15% de los tiempos de ejecución y en consumos. Asimismo, la economía digital ha impulsado la adopción de sistemas de monitoreo en tiempo real. Según el Observatorio Industrial de la Construcción, el uso de dispositivos de telemetría en maquinaria de demolición ha aumentado en un 35% en los últimos 3 años, proporcionando unos datos en tiempo real del rendimiento de la maquinaria, permitiendo una gestión proactiva y toma de decisiones basadas en datos reales y al acto, ¿no? Resultando una reducción del 20% de los costes operativos. En términos de seguridad, la tecnificación y digitalización también nos ha demostrado ser muy beneficiosa en nuestro sector, demostrando, según datos del Ministerio de Trabajo, la implementación de estos sistemas de monitoreo de seguridad en el lugar de trabajo ha reducido los accidentes laborales en el sector de la demolición en un 25% en estos últimos 4 años. Eso ilustra de cómo la tecnología está contribuyendo a un entorno de trabajo mucho más seguro. Por otro lado, la digitalización ha evolucionado la forma en que se planifican y gestionan los proyectos de demolición, permitiendo una planificación mucho más precisa, detallada y reduciendo los errores de diseño y optimizando la ejecución de los proyectos. En resumen, las tecnologías digitales mejoran la gestión, planificación y ejecución de los proyectos mediante el software especializado de sistemas de información geográfica, el SIG, modelando la información de la construcción, el BIM, por ejemplo, y siendo una herramienta de planificación digital. Sistemas de monitoreo en tiempo real y captar las imágenes con drones. Son otras tecnologías que también son utilizadas. En cuanto a la gestión de residuos, la digitalización puede permitir dar una identidad bien definida de los materiales desde la fase de construcción, guardando la información fundamental para que no se pierda su valor al final del ciclo de vida y creando procesos digitales en una única solución para almacenar y mantener disponible gran cantidad de información necesaria, así como generar inventarios de productos que proceden de la demolición y facilitar la reintroducción y reducir la dependencia de los recursos naturales y materias primas en la construcción. Nada más, aquí acaba mi ponencia. Dar muchas gracias a Foro de Demolición entre Empresas y por la oportunidad que me habéis brindado de este foro. Muchísimas gracias. Doy paso al siguiente ponente. Muy bien. Muchas gracias, Pau, por tus interesantes datos que yo creo que han abierto una perspectiva y una imagen nueva de lo que es este mercado, que muchos no lo teníamos centrado a estos niveles de importancia, de productividad y de tecnificación, de adaptación a las nuevas tecnologías.
En el coloquio final, pues supongo que tendremos ocasión de matizar o de compartir algunas de estas cifras. Sin más, pasamos al segundo ponente. El segundo ponente es, como os he comentado, es Manuel Rodríguez Silva. Manuel es licenciado en Ciencias Químicas por la Universidad de Salamanca. Inició su carrera profesional como consultor en el ámbito de sistemas de información, fundamentalmente en el sector energético. A partir de 1998, su actividad profesional ha estado relacionada con responsabilidades en el ámbito de desmantelamiento de centrales nucleares en Enresa. Hasta 2005, como responsable de planificación y organización del desmantelamiento de la central nuclear Vandellós 1, a la que sigue una estancia temporal en Gran Bretaña, asesorando a la empresa BNFL en materia de desmantelamiento de reactores tipo Magnus. Desde el año 2005 hasta 2009 desempeña la función de jefe del departamento de emplazamiento de Enresa, puesto que compaginó hasta 2016 con el de director de desmantelamiento de la central nuclear José Cabrera. A partir de entonces y hasta 2020 ha estado desempeñando la función de director de sistemas y tecnologías de la información, desempeñando a partir de entonces la función de director de operaciones de Enresa, siendo, que es la que actualmente ostenta, siendo sus cometidos principales el desmantelamiento de instalaciones nucleares y radioactivas, la recogida y transporte de residuos radioactivos y las actuaciones de inspección y vigilancia propias de la Unidad Técnica de Protección Radiológica de Enresa. Enresa, como todos sin duda conocéis, es la empresa nacional de residuos radioactivos. Se creó en el 1984 como responsable de la gestión de los residuos radiactivos, incluyendo el del combustible nuclear gastado y también el desmantelamiento y clausura de las instalaciones nucleares. Manuel, pues, nos va a comentar, pues, la verdad, impresionante mundo de las centrales nucleares, no solo por el tamaño, sino por la tecnología que envuelve, y nos va a hablar de las demoliciones de las centrales nucleares, los protocolos existentes, el programa de demoliciones y nos va a hacer hincapié un poco en la experiencia que ha tenido en la demolición de la central nuclear de Zorita. Cuando quieras, Manuel, estamos a tu disposición. De acuerdo. Muchas gracias, Ricardo, por la introducción y gracias a la organización, en nombre de Enresa, por invitarnos a participar en esta ponencia. Bueno, pues voy a ver si puedo compartir. A ver. No sé si estoy compartiendo la pantalla. Bien, entiendo que estoy compartiendo la pantalla en este momento. Nada, decía que bueno, lo primero que me gustaría comentar es un poco las similitudes y las diferencias, ¿no?, de los desmantelamientos de centrales nucleares o de instalaciones nucleares con respecto a otro tipo de demoliciones. Yo creo que compartimos los mismos objetivos cuando hablamos de desmantelamiento. Estamos hablando básicamente de liberar los emplazamientos en los que están ubicadas las instalaciones que estamos demoliendo y, en segundo lugar, hacer una adecuada gestión, una gestión responsable de los materiales, no de los residuos, de los materiales resultantes, como decía Pau, ¿no? Dicho esto, que son objetivos que compartimos, pues perdón, un segundito. Nuestro mundo, en el mundo de la demolición, del desmontaje de instalaciones nucleares, presenta algunas diferencias con respecto a otro tipo de demoliciones. La primera y fundamental es que la responsabilidad de este proceso recae por ley en una sola empresa, que es la nuestra, en Enresa. Como ha dicho Ricardo, nos encargamos tanto de la demolición como de la gestión de los residuos radiactivos procedentes de esa demolición. En segundo lugar, otro factor diferencial es la complejidad del proceso de autorización. Es verdad que todas las demoliciones tienen un proceso de autorización importante. En el caso nuestro,
El reglamento de instalaciones nucleares y radiactivas marca el tipo de documentación y de preparativos que tenemos que hacer para hacer la demolición del desmantelamiento. Es un factor diferencial con respecto a desmantelamientos convencionales. El tercer aspecto que yo creo que es clave, es de sentido común, es el tipo de material con el que trabajamos. Al final, cuando demolemos, lo que pretendemos es separar unos componentes. En nuestro caso particular, nuestro objetivo es separar unos componentes contaminados. En nuestro caso son especiales. Son residuos radiactivos, material contaminado, material activado. Y la necesidad de lidiar con este material condiciona drásticamente la forma de hacer los desmantelamientos. Es lo que probablemente lo hace más complejo que otras tareas convencionales. Nosotros requerimos, dado que la contaminación y la radiación no se ve, ¿no? Obviamente, necesitamos equipamiento específico para detectarla, localizarla, medirla y luego, una vez que tienes más o menos tu inventario ubicado, los procesos de desmontaje, segregación, empaquetado y expedición de estos materiales, en nuestro caso, al centro de almacenamiento de residuos radiactivos de baja, media y muy baja actividad en el Cabril, pues son muy específicos, ¿no? E introducen una complejidad añadida a lo que ya de por sí pues son las actividades de desmantelamiento y desmontaje. Y luego, por último, pues bueno, decir también que una buena parte de los trabajos que realizamos requiere contar con empresas y trabajadores acreditados oportunamente para el trabajo con radiaciones ionizantes por parte del Consejo de Seguridad. Dichas estas diferencias, hablamos un poco de los trabajos que ya ha hecho Enresa en esta materia. Entonces, hemos abordado el desmantelamiento parcial de la central nuclear Vandellós 1, lo hicimos entre el año 98 y el año 2003. Aquí pusimos un poco las bases de lo que es el desmantelamiento en España y quizá en Europa, porque digamos que fuimos por delante de muchos países de nuestro entorno. También hicimos una actuación singular en el CIEMAT, aquí en Madrid, donde desmontamos un reactor experimental de tipo piscina y una planta de reproceso de combustible. Y nuestra experiencia más relevante, más significativa, porque es el desmantelamiento completo, integral de una central nuclear, es el desmantelamiento de la central nuclear José Cabrera en Guadalajara. No hablo mucho de este porque después vamos a ver un vídeo que resume las actividades que hemos realizado. Acabamos de comenzar, en julio, el desmontaje de la central nuclear Santa María de Garoña. En este caso, además, vamos a hacernos cargo de la gestión del combustible gastado, de la evacuación del combustible desde la piscina hasta los contenedores metálicos en los cuales se va a alojar durante los próximos años. Aquí decir, por conectar un poco con la ponencia anterior, que hemos introducido el modelado BIM de la planta, que es una herramienta, como ha resaltado Pau, muy importante, nos aporta muchos beneficios a la hora de planificar adecuadamente el proyecto y los trabajos particulares a realizar en determinadas partes de la instalación. ¿Qué nos queda por delante? Pues en el futuro tendremos que abordar el desmantelamiento del resto del parque nuclear español que está actualmente operativo. Existe un protocolo firmado que se ha trasladado al Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, que establece que centrales nucleares que ahora mismo operan en España cerrarán entre el año 2027, que cerraría el reactor número 1 de la central de Almaraz, y el año 2035, en que cerraría Trillo. Por tanto, tenemos un trabajo como país, un trabajo muy exigente para los próximos años en esta materia. No voy a entrar en esa transparencia, que es un poco la secuencia de actividades que realizamos en un desmantelamiento, que por lo que he hablado y por lo que conozco del sector, pues yo creo que calca lo que ya se hace en otros sectores, con estas particularidades que hemos dicho, el material contaminado, el material afectado por isótopos radiactivos, ¿no? Pero yo creo que los pasos son muy similares. Hacemos un énfasis especial en la gestión de materiales, lógicamente, y en nuestro caso en la caracterización. Cuando hablamos de caracterización hablamos de esa identificación de dónde están los componentes contaminados, que como digo es un factor diferencial y no es fácil y que requiere el uso de equipamiento y metodologías especiales. Vamos a dar paso ya a un vídeo que dura 8 minutos aproximadamente y que resume las actividades básicas de lo que ha sido, porque ya prácticamente está finalizado, el desmantelamiento de la central nuclear José Cabrera. Cuando acabe este vídeo pondré otros dos más de detalle es una actividad singular
que fue el traslado y la segmentación de la vasija del reactor. Desmantelar una central exige actuar sobre, es una actividad que se ha hecho muy pocas veces en el mundo, sobre el reactor en sí mismo y sobre la vasija del mismo. Vamos a ver unas imágenes de cómo hicimos esa tarea y también un time lapse al final de la demolición de los principales edificios de la central nuclear. Pero previamente, un vídeo de 8 minutos que resume el conjunto de actividades de demolición de la central nuclear José Cabrera. La central nuclear José Cabrera, situada en el término municipal de Almonacid de Zorita, Guadalajara, fue la primera que se construyó en España. Se conectó por primera vez a la red en 1968. Habiendo generado más de 36.500 millones de kilovatios hora y tras 38 años de operación, cesó su actividad en abril de 2006. Una vez tramitada toda la documentación preceptiva y tras el informe favorable por parte del Consejo de Seguridad Nuclear, el 11 de febrero de 2010, casi 4 años después de su parada definitiva, Enresa asumió la condición de explotador responsable de la instalación, con objeto de comenzar los trabajos de desmantelamiento. Enresa concibe este proyecto como un proceso industrial, cuyo objetivo final es devolver el emplazamiento a su titular, habiendo gestionado adecuadamente los materiales resultantes según lo contemplado en el plan de desmantelamiento. Se trata del primer desmantelamiento completo de una central nuclear en España. ¿Y cómo se estructura ese proceso? Todo comienza con la caracterización inicial e inventariado de todos los sistemas y componentes de la instalación, lo que permite conocer las características de la planta. Una de las primeras acciones que se desarrolló fue la evacuación del combustible nuclear gastado desde la piscina de la central a un área de almacenamiento en seco, el almacén temporal individualizado ATI. La gestión del combustible gastado de la central nuclear José Cabrera siguió la estrategia de almacenamiento en seco. Para ello, los 377 elementos combustibles que se encontraban en el foso se introdujeron en 12 cápsulas metálicas. Las cápsulas fueron extraídas mediante un contenedor de blindaje High Track para su transferencia final al contenedor de almacenamiento High Storm. Estos 12 contenedores se encuentran almacenados en el ATI de Zorita. Además, y junto con la preparación de la documentación de licencia, se acometieron trabajos de descontaminación del circuito primario y se acondicionaron residuos de la etapa de operación de la planta. Una vez obtenida la transferencia de titularidad por Enresa y antes de comenzar el desmantelamiento, es necesario adaptar numerosos sistemas, equipos e infraestructuras de la central con el objetivo de adecuarlos a las nuevas actividades a desarrollar en la planta. El desmantelamiento de los componentes del circuito primario, internos del reactor, vasija, generador de vapor, bomba principal y presionador, constituye una actividad diferencial respecto a anteriores proyectos, haciendo posible el desmantelamiento total de la instalación. La segmentación de la vasija del reactor y sus componentes internos se ha realizado bajo agua mediante herramientas de corte mecánico. Tanto los internos como la vasija del reactor se extrajeron de su cavidad original y fueron trasladados para su segmentación al foso donde se almacenaba el combustible gastado. Allí, y siguiendo un plan de ingeniería perfectamente establecido, se realizaron los cortes de manera remota y con el apoyo de un sistema de cámaras de televisión subacuáticas. El agua sirve de blindaje de la radiación y permite una adecuada gestión de los residuos secundarios que genera el corte mecánico utilizado. Tras la segmentación, una parte de estas piezas han sido acondicionadas en el edificio auxiliar de desmantelamiento para su posterior envío a El Cabril, en la provincia de Córdoba. La misión del edificio auxiliar de desmantelamiento es acondicionar y almacenar una parte de los residuos radioactivos extraídos del edificio de contención y que llegan a través de un túnel de transferencia que comunica ambos recintos. Para ello,
Una parte de estos residuos, acopiados tras su segmentación bajo agua en una cesta metálica, son extraídos del edificio de contención mediante una campana de blindaje y trasladados al EAD, donde se inmovilizan con mortero dentro de un contenedor de hormigón denominado unidad de almacenamiento. Adicionalmente, piezas de los internos inferiores, que por su grado de activación no pueden ser almacenadas en el cabril, se acondicionaron en 4 contenedores especiales y fueron depositadas en el almacén temporal individualizado de Zorita. Las técnicas y metodologías de corte y acondicionamiento de residuos radiactivos aplicadas por Enresa en la central nuclear José Cabrera son muy específicas, lo que motiva que este desmantelamiento se haya convertido en una referencia para la comunidad técnica del sector, tanto a nivel nacional como internacional. Tras retirar todos los equipos y sistemas de los edificios radiológicos, se procede a descontaminar las paredes y los suelos de los mismos hasta certificar que se encuentran totalmente limpios. Con los edificios vacíos y ya sin implicaciones radiológicas, se procede posteriormente a su demolición convencional. En paralelo y durante todo el proceso, se lleva a cabo una adecuada gestión de los materiales resultantes, de acuerdo con su naturaleza. En el desmantelamiento de la central nuclear José Cabrera, se gestionan un total de 141.000 toneladas de materiales. De esta cantidad, entre el 10 y el 15% son residuos radiactivos. La gestión de materiales constituye una actividad básica en los proyectos de desmantelamiento. Está dirigido a optimizar el volumen de residuos a gestionar, fomentando las políticas de reutilización y reciclaje. Los residuos radiactivos que se generan de muy baja y media actividad tienen como destino el centro de almacenamiento que Enresa opera en el Cabril, en la provincia de Córdoba. Por su parte, el material desclasificable es sometido a una metodología de desclasificación que incluye medidas que certifican estar por debajo de unos niveles de referencia establecidos por el Consejo de Seguridad Nuclear, y por ello gestionarlo como convencional. Todos estos materiales convencionales son enviados a los gestores de recuperación correspondientes con los que Enresa tiene acuerdos particulares. Por último, se aplica un plan de restauración que incluye la vigilancia radiológica final del emplazamiento. Para ello se realizarán, entre otras, actividades de caracterización, excavaciones y saneamiento de terrenos. Después se enviará un informe al Consejo de Seguridad Nuclear para su aprobación. Una vez obtenida la declaración de clausura por parte de este organismo regulador, Enresa devolverá la titularidad del emplazamiento a la empresa propietaria. Un proyecto en el que la seguridad es un elemento esencial. Todo con el objetivo de que lo que comenzó a funcionar de manera segura deje de hacerlo también de manera segura. Muy bien, pues un par de vídeos adicionales para ver un par de, como decíamos antes, un par de detalles más específicos de las actuaciones que hemos realizado.
Manuel, perdona, pero te has desconectado el micro tú mismo. Perdón, gracias. No, estaba diciendo que no sé qué parte me perdí, no he dicho, pero bueno, que esta operación, digamos, la importancia que tiene es eso, o lo que hemos visto es el proceso de extracción de la vasija desde el. Manuel, nuevamente se ha desconectado tu micrófono. Te ruego que lo vuelvas a conectar. Gracias. Ahora. Vamos a ver, ahora. Bueno, nada, decía bueno, que no sé exactamente si me estoy repitiendo, no me estoy repitiendo, me perdonáis, por favor, ¿no? Nada, que lo relevante de esta operación es el traslado de la vasija desde la cavidad de recarga, donde habitualmente, y digamos, de su blindaje biológico de hormigón, en el cual está alojada durante la operación, a la piscina anexa de combustible en la cual la cortamos. Y para eso tuvimos que montar una estructura pórtico diseñada específicamente para esta operación, dado que la grúa de la planta no era capaz de mover la vasija. Entonces, bueno, pues si le das al play, por favor, vemos cómo continúa la. Vale, pues es una operación que duró como 8 horas. Todo este proceso fue, la verdad, que se necesitaban que bueno, los pasos fueran muy precisos. Hubo que extraerla, elevarla por encima de este paso que habíamos hecho para que pasaran las toberas, como veis ahí, pues en la luz que había en el hueco que habíamos practicado. Y bueno, ya luego se alojó en una mesa de corte y se empezó a segmentar la vasija bajo agua mediante un proceso, bueno, de corte mecánico, telecomandado desde un puente grúa instalado en la vertical, lo vemos ahí en amarillo, en la vertical de la propia piscina. Bueno, vemos ya por último, en cuanto a vídeos, un time-lapse, también dura 1 minuto me parece, y nos permite ver un poquitín más en detalle la demolición de los principales edificios de la central una vez que ya habían sido descontaminados internamente. Bueno, pues por hacer un par de comentarios de este último timelapse que hemos visto, os habéis fijado que en el edificio de contención, una vez retirado el hormigón y la armadura, por dentro nos quedaba todavía un liner metálico que hubo que gestionar finalmente, troceándolo y desmontándolo por piezas, ¿no? Y en el edificio de turbina, el más a la izquierda, pues habéis visto también como operación singular, pues no sé cómo lo llamáis vosotros, porque vosotros sois especialistas en esto, ¿no? Pues el proceso de desmontaje del puente grúa que habíais situado, pues como habéis visto, pues ha sido descarrilado, digamos, de alguna manera, una operación completamente segura, pero la forma más práctica de sacar el puente grúa de ese edificio, ¿no? Bien, continuamos con la presentación
Vemos, después de hacer esas demoliciones, nos quedó todavía el pedestal donde estaba alojada la vasija, que tenía partes ligeramente contaminadas, tuvo que demoler. Al final, los sótanos del edificio de contención quedaron como vemos aquí, y finalmente pues, se ha procedido, después de descontaminarlo, de verificar que está todo limpio, ¿no? Entre las metodologías que nos audita el Consejo de Seguridad Nuclear, pues el hueco ha sido rellenado y el estado que tiene la planta en este momento más o menos es este, ¿no? Hemos demolido prácticamente todos los edificios, menos los que vemos allí al fondo, que son almacenes donde aún tenemos residuos radiactivos que tenemos que evacuar a Cabril. El ritmo de evacuación de residuos, pues bueno, en algunos casos más lento que el de generación. Si hablamos de volúmenes de materiales gestionados, hemos gestionado unos 120.000 toneladas de materiales, de las cuales 18.000 tienen la consideración de residuos radiactivos. Es decir, estamos hablando de que hemos reciclado aproximadamente el 85%. No hemos llegado en este proyecto, no hemos llegado al 90%, cosa que sí hicimos en el de Vandellós 1, ¿vale? Pero en este caso la gestión de las tierras finales nos está aportando un volumen de residuos ligerísimamente contaminados, pero está haciendo que, bueno, nos estamos alejando de ese 90%, estamos en el 85%. Bien. Y bueno, ya con esto acabo. Decir que como hemos visto, pues Enresa lleva ya bastantes años trabajando en el mundo del desmantelamiento. Creemos que tenemos ya un conocimiento que nos permite como país acometer los desmantelamientos que tenemos por delante. Va a ser un programa muy exigente, pero entendemos que el conocimiento y las empresas, entre las cuales estáis muchas de vosotros, ¿no? Pues están en el país para poder hacer para poder acometer este reto que tenemos por delante. Así que nada, aquí acaba mi presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, Manuel. La verdad es que el mundo de las centrales nucleares es impresionante y cuando uno visita una, pues se da cuenta de, bueno, de que está hablando de otras dimensiones, ¿no? Y uno atraviesa pues por muros de 1,5 metros de espesor, muros de hormigón de 1,5 metros de espesor, y yo me acuerdo al principio de mi carrera que estuvimos viendo la central que entonces estaba haciendo, la tristemente central de Lemóniz, pues que desde alto del coche, desde el alto de un cerro que había allí, se veía ahí abajo como pequeñito, y a medida que te ibas acercando te ibas dando cuenta que el pequeñito eras tú, que aquello iba creciendo, pues pasa, pues yo qué sé, te puede pasar con las pirámides de Egipto o la muralla china, y yo no conozco ningún otro cosa que sea comparable al tamaño y a lo impresionante que es una central nuclear. Muchas gracias, Manuel. Como le he comentado a Pablo, pues cuando termine Eric, pues tendremos ocasión de algunos apuntes que he hecho y algunas preguntas que están haciendo nuestros asistentes, pues podértelas trasladar. Encantado. El tercer ponente de este foro, del foro Potencia de hoy, es, como os he comentado, Eric Sandonis. Eric es ingeniero de caminos, canales y puerto y es máster en PRL, cursando además el doctorado en ingeniería mecánica. Trabaja en Lezama Demoliciones desde el año 2013, comenzando como ingeniero responsable de proyectos y como jefe de obra en numerosas obras de demolición. Desde 2019 es el responsable del área de I+D+I y de la oficina técnica de su empresa, dando apoyo desde allí a las obras y el departamento comercial, poniendo en valor la experiencia adquirida previamente en la obra, en el campo. Lezama, la empresa donde trabaja Eric, Lezama Demoliciones, es una empresa con 25 años de vida dedicada a las demoliciones, descontaminación de suelos y reciclado de RCDs, con una amplia experiencia de trabajo en centrales térmicas, petroquímicas y en sectores siderúrgico y químico, así como en centrales nucleares y en edificaciones civiles. Eric nos va a centrar el punto de vista de lo que es una empresa de demoliciones
y hablando pues fundamentalmente de la maquinaria específica para la demolición, nuevas tecnologías de demolición. Nos hablará del BIM, que ya ha apuntado Pau al principio, el gemelo digital, demoliciones especiales, y nos hará un último apunte sobre la demolición de la central térmica de Anllares, trabajo por el que ha sido galardonado en la última foro de AEDEZ hace una semana o 10 días, y además entiendo que está nominado a un premio europeo también de demolición. Eric, muchas gracias por acompañarnos y cuando tú quieras, adelante. Bueno, muchas gracias, Ricardo, por la introducción. Muchas gracias también a Interempresas por la organización de este foro. Y bueno, para mí es un placer compartir este foro con componentes tan reconocidos como Pau y Manuel. Bueno, este es un poco la presentación, la introducción a la presentación de las diversas temáticas que se indican en el título. Bueno, voy a utilizar un hilo conductor común para ir tocando las distintas temáticas que se tocan. Ahora lo veremos en el índice. Bueno, como ya ha presentado Ricardo, trabajo en Lezama Demoliciones. Somos una empresa que lleva más de 25 años en el sector, centrado más en demoliciones industriales, pero bueno, hemos tocado todos los ámbitos, también urbanos, etc. Y bueno, con algún pequeño trabajo en las centrales nucleares, en la de Zorita concretamente. Bueno, por citar un poco temas que se han contado en las dos ponencias previas, sobre todo que ha comentado Pau, bueno, pues tenemos uno de nuestros mayores retos desde siempre y especialmente en estos últimos años es conseguir un poco llegar a los porcentajes de valorización que se están consiguiendo, como comentaban antes, en países del norte de Europa. Tenemos el certificado de residuo cero, que ya nos certifica por encima del 90%, pero en la gran mayoría de las obras certificamos por encima del 95% y los retos de la empresa y del departamento de I+D en este caso también pues son llegar a porcentajes por encima del 98%. Bueno, esto como comentaba es un poco el índice que voy a seguir. Y un poco el hilo conductor que voy a utilizar para ir tocando todos los temas que figuran en el título, pues bueno, es la economía circular y la sostenibilidad. Tampoco me quiero extender mucho en el concepto de la economía circular, que creo que ya va siendo ampliamente conocido tanto por la gente del sector como también por la sociedad en su conjunto, por suerte. Pero bueno, es verdad que en el sector de demolición con el auge de este concepto, ¿no? De este modelo de economía, bueno, pues nos hemos puesto en el foco, ¿no? O se nos ha empezado a dar una importancia que quizás antes no teníamos, porque al final actuamos en el final de vida de las instalaciones, ¿no? Si se quiere hacer una economía circular, somos un actor importante porque somos los que gestionamos muchos materiales, mucha cantidad de materiales en el final de vida de esas instalaciones. Hago hincapié en materiales y no residuos, como se ve ahí al final de la diapositiva que está tachado, recogiendo un poco el comentario que hizo José Blanco, que es el secretario de la Asociación de Demolición de AEDEZ, en el foro que tuvimos hace un par de semanas, en cambiar ese concepto de residuos que tiene una connotación negativa a bueno, eso, activos o materiales, porque bien tratado y bien ejecutado en la demolición, todos esos materiales, o la gran mayoría de ellos, en muchos casos, pues se pueden reintroducir en la rueda, ¿no? de la producción, de
la economía circular y bueno, evitar extracción de nuevos materiales y, en definitiva, acabar favoreciendo al medio ambiente, que es de lo que se trata un poco con la economía circular. Bueno, con esta diapositiva quería también un poco reflejar que al final la economía circular es economía. O sea, tiene que seguir siendo un negocio igual que lo ha sido hasta ahora. Pero bueno, esto es perfectamente viable y al final las nuevas legislaciones que van saliendo y que van favoreciendo la economía circular van permitiendo que así sea. Hay una nueva ley de estos últimos años, la ley de residuos, bueno, al final va fomentando este modelo de economía circular y bueno, el sector de demolición pues nos afecta mucho. Bueno, es fundamental en el sector de la demolición que para que nos alineemos con la economía circular y la sostenibilidad, las demoliciones sean selectivas. Yo personalmente, en los 10 años y pico que llevo en este sector, pues la verdad que es algo que he vivido desde el minuto uno. Al principio no tenía el nombre de la economía circular en la cabeza, ni siquiera en el ámbito del sector estaba, pero yo la verdad que, al menos en mi empresa, la demolición selectiva es algo que hemos ejecutado siempre. Me ha sorprendido mucho que con el auge de la economía circular he empezado a ver que no era algo siempre habitual, incluso que no es legalmente obligatorio, ¿no? De hecho, en el País Vasco va a empezar a serlo a partir del año que viene. Entonces, bueno, me quedé bastante sorprendido y que no fuese así, pero bueno. Es verdad que al final la propia normativa nos va a llevar a que todo el mundo tenga que hacerlo así y esto será en beneficio del medio ambiente y de la economía circular. Bueno, la demolición selectiva aquí viene reflejado, tiene una serie de ventajas que son fundamentales para poder recuperar los materiales eficientemente. Bueno, los materiales que se van a recuperar serán de mayor valor, se envían menos residuos a vertederos, se reduce el impacto ambiental, se mejora incluso en la gestión de residuos peligrosos, que bueno, es inevitable que algunos no sean valorizables, o en el caso de las nucleares, como hemos visto, pues hay unos ciertos porcentajes de materiales que tienen que ser retirados y que no se pueden reutilizar, ¿no? Por la contaminación. Pero bueno, incluso con una demolición selectiva se mejora en la gestión de esos residuos. Esto va a hacer también que se reduzca el impacto visual en las áreas que se degradan por los vertidos y, bueno, al final supone también un fomento para el empleo. En definitiva, los materiales más puros serán más fáciles de reintroducir. Esto se hace con demolición selectiva y se puede mejorar en todo esto con innovaciones tanto en procesos, maquinaria, digitalización, etcétera. Que será un poco lo que iremos viendo a lo largo de la presentación. Bueno, como decía, en general los porcentajes de recuperación son vamos a decir, altos, ¿no? Y los objetivos que marcaba, como ha comentado Pablo en la primera presentación, son altos, pero siempre se puede mejorar. El tema es que se empieza a construir ya para que en el futuro las propias edificaciones o demás estructuras estén preparadas para desmontar, pero claro, hasta que nos llegue el final de vida de esas instalaciones nuevas van a pasar muchos años. Entonces hay que ver cómo tratar el parque que tenemos de distintas instalaciones industriales o urbanas para reintroducirlo cuando llegue al final de vida, porque no vamos a tener en breve instalaciones que estén preparadas para demoler, salvo instalaciones temporales. Bueno, aquí he puesto un puente que se construyó para la ejecución de unas obras y que fue desmontado posteriormente. Ya estaba pensado para ello, pero claro, van a ser las mínimas o estructuras de este tipo temporales. Bueno, una de las primeras formas de mejorar en la demolición selectiva es el uso de maquinaria específica y otras técnicas que, aunque sean típicas o que tengan ya recorrido, pues aplicadas específicamente a según qué estructuras, como son las soldaduras. Bueno, con la nueva maquinaria
implementos de mayor desarrollo en los que las propias empresas que desarrollan la maquinaria han trabajado, pues se consigue una mejor segregación en la demolición, se alcanzan partes que previamente no se podían alcanzar, ya sea con maquinaria grande o con robots que puedan acceder a sitios inaccesibles, incluso a sitios contaminados, ¿no? Con distintos residuos, como también hemos visto en la demolición de la central nuclear de Zorita. También hay elementos que permiten una segregación posterior, como cribas, ¿no? Y bueno, quería incluir una mención a la robótica y sensórica. Quizás es algo que es más utilizado, como hemos visto, en las centrales nucleares, pero bueno, nosotros lo hemos aplicado y se está aplicando también en demoliciones convencionales. Bueno, aquí quería reflejar la máquina más grande que nosotros tenemos, de unos 50 metros de alcance. Bueno, hay alguna más en España de este estilo y en Europa, pero bueno, pues es maquinaria muy específica para trabajos muy concretos, ¿no? Aquí podemos ver la central térmica de Anllares, que es un poco la que comentaba Ricardo, ¿no? Que iba a introducir o que iba a hablar de ella en la presentación. Y bueno, iré, como en este caso, ¿no? Dando pinceladas de algunas operaciones en esta central. Con esta maquinaria de 50 metros de alcance, bueno, pues se evitan operaciones como las que hay en la parte derecha, de uso de cortes, grúas, etcétera, que también son técnicas que utilizamos, técnicas muy seguras y que también tienen un alto desarrollo, pero bueno, en este caso, con esta maquinaria, pues permite ir a operaciones en las que actúa una máquina y bueno, dejar las operaciones de corte y grúa para otros entornos en los que sea adecuado su uso. Un poco la misma maquinaria desde otra perspectiva que da una idea de la envergadura de esta máquina, que aún así en directo sigue impresionando. Bueno, luego para desmantelar estructuras tan especiales y de tal tamaño como las calderas, bueno, pues hemos realizado trabajos para hacerlas sin voladura, manualmente, y bueno, pues son trabajos muy laboriosos que requieren de una gran planificación, con operaciones de alta complejidad, trabajos en altura, espacios confinados. Bueno, y son trabajos que hemos realizado en el pasado con muchas horas de esfuerzo y de trabajo, sin accidentes, pero que con el uso de voladuras, que es una técnica al final, bueno, que tiene, ¿no?, muchísimos años, pero aplicada a este tipo de estructuras tan específicas, pues bueno, permite reducir trabajos en altura, reduce los tiempos de trabajo en espacios confinados. Bueno, en definitiva, es una técnica en este caso que permite una mejora de seguridad respecto a las técnicas manuales. Aquí, a ver si se ve, es la voladura de la caldera de la central térmica de Anllares. En este caso, hasta ahora, pues la ejecutamos para Naturgy, que era parte de Naturgy y parte de Endesa. Bueno, no se ve en el vídeo, pero los meses previos de preparación para la voladura son muy intensos, porque hay que retirar todos los residuos de la caldera, desamiantar, preparar toda la base para la caída de la estructura. Bueno, mucho trabajo previo, ¿no?, que no se ve en el time lapse de la voladura, vamos a decir, pero bueno, son trabajos también muy complejos y de muchos meses previos. Vamos a ver en este vídeo también la voladura de una de las, bueno, de la única torre de refrigeración, en este caso, que había en la central térmica de Anllares. En la central térmica de Las Roblas volamos dos a la vez. Se pueden ver ahí las piscinas que se utilizaron para mitigar en la medida de lo posible la emisión de polvo durante la voladura.
Y un poco en este caso lo mismo, previo a la voladura pues hubo que retirar de todos los materiales de fibrocemento, en este caso, que llevaba la torre. Bueno, ya tocando un poco el tema de la digitalización, es clave y es muy importante también para la gestión de los residuos el utilizar las ventajas que nos da la digitalización. En este caso, el tener gemelos digitales, el tener, como comentaba Manuel en la ponencia anterior, pues las instalaciones que se van a demoler en algún formato tipo BIM, ¿no? Nos da mucha información previa. Localizar las instalaciones que se van a demoler, geolocalizarlas, fue un tema que también se trató en el foro de deconstrucción hace un par de semanas de AEDEF. Yo he estado presente también en cursos de verano de la UPV en los que ha salido el tema. Geolocalizar las instalaciones que se vayan a demoler, tanto a nivel urbano como interurbano, nos puede dar mucha información previa. Si lo tenemos además digitalizado mediante BIM o otro tipo de software de este tipo, sobre qué cantidad de materiales, qué tipos de materiales se van a demoler, y esto puede beneficiar en mucho a la posterior reutilización, porque el problema es que nos encontramos los contratistas de demolición cuando vamos a algún sitio que sí, bueno, tenemos muchos materiales, podemos hacer el trabajo muy bien, segregar muy bien, obtener materiales más separados y puros, pero al final, en la mayoría de los casos, el hueco que hay para copiar es poco, el tiempo que tenemos para mantenerlo acopiado es poco porque el sitio debe quedar limpio. Entonces, bueno, si mediante las técnicas de digitalización, de geolocalización, de gemelos digitales, con información en tiempo real, podemos tener todo esto con anticipación, pues va a ser mucho más fácil reutilizarlo. Y ya no porque esto vaya a redundar en un beneficio para los contratistas, ¿no? Sino para los propios promotores, para los municipios y provincias donde están las instalaciones, y al final para el medio ambiente y la economía circular. Bueno, para esto hay distintas plataformas digitales que ya existen, pero bueno, queda mucho por desarrollar en esto porque hay mucha heterogeneidad. En unas provincias hay, en otras no. Bueno, es algo que en países como Holanda, Bélgica, tiene muchísimo más desarrollo y puede redundar mucho en el beneficio de la economía circular. Bueno, tocando un poco el tema de la metodología BIM, bueno, pues nosotros la hemos venido aplicando en algunos de los proyectos. Empezamos a utilizarlo en la central térmica de Anllares, también en la de La Robla. Bueno, por suerte empezamos a ver que en licitaciones en el País Vasco se empieza a premiar, bueno, de momento con pocos puntos, ¿no? Pero se empieza a premiar el que se utilice esta metodología. Como se ha comentado antes también, en las centrales nucleares pues se está empezando a aplicar también esta metodología. Bueno, creemos que es el futuro hacia donde también el sector de la demolición tiene que ir, que aquí quizás el sector construcción está más avanzado, ¿no? en este uso. Bueno, el uso de herramientas de este tipo, que teóricamente dice, y lo que nosotros hemos visto en las obras donde lo hemos ido aplicando, de momento con proyectos de investigación para desarrollar las herramientas que existen. Bueno, permite una auditoría predemolición, permite una previsión de cantidades, permite localizar estas cantidades, como hemos comentado antes, ¿no? Que favorece una reutilización más ordenada y clara de los residuos. Además, estas herramientas nos han permitido una mejor planificación de la demolición. Permite una planificación en 4D, ¿no? No solo es ver unas barras de Gantt, sino que permite ver la planificación pues, en 3 dimensiones, más añadirle este factor tiempo, ¿no? Se puede ver en el dibujito que aparece aquí en la diapositiva. Y luego, además, la herramienta que nosotros hemos estado desarrollando permite la medición de impactos ambientales, lo cual es también muy útil porque permite calcular las toneladas de CO2 evitadas,
utilizando unos métodos, otros segregando ciertos residuos o no segregándolos, y es una herramienta muy útil. Y sirve también como una herramienta importante de toma de decisiones. Al final igual hay cierto residuo que generas menos impacto pues no segregándolo, porque después no tiene un uso o porque después al final va a ir al mismo sitio que iba otro residuo. Bueno, es una herramienta muy útil también de toma de decisiones y permite mejorar los resultados finales. Bueno, aquí puedes ver un poco el resultado de uno de los proyectos, que además fue el que resultó ganador en el premio de valorización y reciclaje en el foro de AEDEZ hace un par de semanas. Bueno, no voy a entrar tampoco en los datos, pero bueno, la precisión que se consiguió en la estimación de los residuos con la herramienta, y como veis era prácticamente el error fue de un 0,3%. Y bueno, en la tabla de la derecha se puede ver un poco la diferencia en los impactos ambientales en unidades de kilogramos de CO2 equivalente entre hacer una demolición selectiva o no hacerla selectiva. Bueno, da una idea permite cuantificar algo que se sabía, pero bueno, que de alguna manera también es importante ponerle número para ver cómo mejorarlo. Bueno, luego en el marco de estos proyectos también lo que se intenta y en lo que se debería de trabajar es en el posterior uso de los materiales que allí se sacan, ¿no? Buscarles un uso, ya sea más convencional o en nuevas tecnologías, pues como pueden ser las impresiones en 3D, etc. Bueno, luego por último, el tema de la digitalización, nuevas tecnologías, etcétera, quería tocar también un poco en el tema de seguridad y salud. Nosotros hemos venido aplicando en estos últimos años entrenamiento mediante realidad virtual. Bueno, es muy útil, se consigue un mayor impacto en la formación y bueno, pues en ciertas situaciones de riesgo en las que al final un entrenamiento, digamos, en vivo y en directo, pues supondría también un riesgo adicional o para entrenar a la gente en situaciones, pues como puede ser trabajar en una central nuclear, pues bueno, es una herramienta que es muy, muy útil. Nosotros llevamos ya un par de años largos aplicándola y bueno, los resultados que estamos obteniendo tanto en el personal que formamos como en nuestros clientes, pues es muy positivo y es una herramienta que va en desarrollo y que continuará mejorando. También hemos utilizado para operaciones especiales simulaciones en 3 dimensiones. Esta que os muestro no es de la de Añares, es en La Robla y bueno, se utilizó una simulación para anticipar problemas, ¿no? en una operación especial, ¿no? Permite simular la operación que vas a hacer, permite ver problemas, anticiparlos y problemas que puedan surgir durante la operación luego in situ, ¿no? Y de esta forma se pueden anticipar problemas, se pueden mitigar riesgos que quizás hasta que no estuvieses en campo no los veas. Bueno, es una herramienta muy, muy útil y que sin duda también va a ir en aumento. Y también hemos empezado a aplicar, mezclando un poco ambas tecnologías, el poder, mediante vuelos con dron o con robots, que además pueden acceder a sitios peligrosos, contaminados, inaccesibles, y que no partan de un diseño previo en 3 dimensiones, ¿no? Sino que se toma mediante fotos, mediante vuelos con dron, la propia estructura que se quiera ver o el propio entorno que se quiera ver y mediante las gafas es como si estuviésemos allí en directo, ¿no? Esto se puede utilizar tanto para una operación concreta como para la visita de una central y poder verla a posteriori de haber estado allí y es como estar allí. Esto te permite poder plantear situaciones sobre esas estructuras o sobre esos entornos como si estuvieses ahí en tiempo real, pero sin el riesgo que puede suponer estar en un sitio donde no se pueda estar por contaminación, por radioactividad, por ejemplo. Bueno, y es algo que en las demoliciones convencionales hemos empezado también a utilizar.
un poco las ventajas que he ido comentando del uso de estas tecnologías a lo largo de los distintos ejemplos que he ido poniendo, así que bueno, tampoco me quiero repetir. Bueno, y esto es todo. Muchas gracias por la atención. Espero que os haya resultado una presentación útil y enriquecedora. Sí, muchas gracias, Eric, por tu presentación. Yo creo que ha sido muy interesante, como la del resto de los ponentes que nos acompañan hoy. Yo quisiera, bueno, pues trasladar algunas de las preguntas que nos están haciendo de forma bastante insistente, y no bastante insistente, de forma bastante numerosa, nuestros oyentes. Yo creo que son todas interesantes. Pablo, me preguntan, y te lo voy a hacer dos preguntas casi resumidas en una: ¿qué relevancia pueden tener los sistemas de propulsión libres de CO2 en el sector? Habla de vehículos, de baterías, del tema de la utilización del hidrógeno como combustible, etcétera. Y también la pregunta que dicen vamos a ver dónde la tengo. Por aquí. Dice, pese a las mejoras significativas de los últimos años, ¿qué hace falta para llegar a los niveles de valorización de los países del norte de Europa? Esta segunda pregunta es divertida. Bueno, respecto a la relevancia en el sector libre de CO2, ya estamos utilizando maquinaria eléctrica. Los robots de demolición son completamente eléctricos, van comandados comando a distancia. Nos permite trabajar en sitios confinados, nos permiten no tener exposición de riesgos al trabajador, seguramente en centrales térmicas, en centrales nucleares es una herramienta que tiene mucha versatilidad. Referente a otras maquinarias, se está avanzando bastante en máquina pequeña eléctrica, bien con baterías o bien enchufadas. Tema del hidrógeno, creo que aún nos queda un poco de investigación. Las fábricas están avanzando al respecto, pero contando que el hidrógeno es para vehículo pesado y sobre todo en maquinaria sí que empiezan a haber alguna. El problema del hidrógeno es como todo es sabido, es el control del producto, ¿no? Se va a avanzar. Yo creo que en los próximos entre 5 y 8 años vamos a ver maquinaria de demolición, maquinaria en obra pública con hidrógeno. Más que eléctrico. Eléctrico se encara a máquina pequeña y hidrógeno más a maquinaria más pesada, que necesita más potencia. Y referente a la valorización de los residuos o de los materiales procedentes de demolición y de construcción, tenemos un pequeño problema en España, que estamos mal acostumbrados a que tenemos recursos naturales, tenemos canteras, cosa que los países bajos, por ejemplo, el ejemplo que he puesto anteriormente, al carecer de recursos naturales han tenido que espabilarse en el reciclaje, en hacer un autoconsumo de los materiales. Eso lo que les ha hecho es ser más perspicaces en sus productos. Aquí estamos un poco más mal acostumbrados a desechar nuestro material procedente de demolición y tirar de recursos naturales. Esto desde luego que está cambiando a marchas forzadas. Decía que era un poco divertida la pregunta y me reía porque personalmente, y a modo de crítica, el esfuerzo fuerte lo estamos haciendo los que estamos realmente cada día en nuestro sector, ¿no? Las empresas. Noto una carencia importante por parte de la administración para apretar o para autoexigirse que estos niveles que pide Europa los podamos conseguir, ¿no? Así que le pongo un poco también de deberes a la administración pública que se ponga un poco las pilas, porque de acuerdo. Muchas por nuestra parte, al contrario, o sea, por nuestra parte, nuestro objetivo ya como persona y como empresa realmente es aprovechar el 100% del producto y de los materiales que salen. Así que ahí lo dejo. Muchas gracias, Pau. Manuel, en cuanto al tema de las fechas, entiendo que lo que hablabas de entre el 2027 y 2035, 2027 entiendo que es Almaraz,
la primera, y el 2035 es Trillo. Estas fechas, ¿qué son? ¿El fin de utilización es el inicio de algo? Porque, claro, has hablado de Zorita y que se decretó su fin de utilización de actividades en 2006, se empezó a hacer algo de inicio de demolición 4 años después y ha terminado hace poco. O sea, quiere decirse, lo digo un poco de cara porque todo esto es mucho trabajo de demolición, de si está muy compacto en el tiempo o si evidentemente la demolición de cada uno de ellos es un trabajo que puede durar 15 años y empezar 3 o 4 años después. Un poco, a ver si estas fechas que son las oficiales, de la del 27 y 35, en tu experiencia, ¿cuál puede ser el desglose desde el punto de vista de trabajos de demolición? Sí, esas fechas se corresponden con la fecha de cese de operación, la finalización de la operación de las plantas. Nuestro objetivo es que podamos empezar los desmantelamientos 3 años después de que las plantas hayan cesado su operación. Y a partir de ese momento, los desmantelamientos vienen a durar unos 10 años. Eso es lo que dice el borrador del Plan de Gestión de Residuos Radiactivos, que está ahora mismo en fase de aprobación, establece ese calendario. Nosotros empezamos a trabajar con los operadores antes de que ellas cesen la operación, pero a efectos prácticos, hasta 3 años después, es muy complicado que comiencen los desmantelamientos. Ya me imagino. Estupendo. Mira, vamos a ver, nos preguntan también específicamente para ti, dice un par de preguntas. Una que te la voy a trasladar tal y como la han puesto, tal y como la han escrito, que dice, pregunta para Manuel, en la presentación de Enresa se ve una doble columna que parece un escáner de explorar grado radiación sobre los vehículos que cargan los materiales embalados para su transporte y salida de la planta. ¿Dicho escáner es de tecnología propia o es de importación? Entonces se conoce que ha visto mucho más de lo que yo he visto la persona que hace esta pregunta. Sí. Nosotros en todas las centrales nucleares donde hacemos desmantelamiento tenemos un pórtico de entrada y de salida de vehículos similar a los que se han colocado en los puertos españoles. En los puertos se utilizan para detectar entradas inadvertidas de material radiactivo, fundamentalmente metálicos, para que van luego a fundición y demás. Y en nuestro caso, lo que pretendemos detectar es que no entran camiones vacíos con rastros de contaminación a la instalación y que aquí afuera aquellos vehículos que no deben transportar residuos radiactivos realmente no los llevan, ¿no? Tecnología, pues me estás pillando un poco. Si estos son, digamos que están ya en el mercado y yo creo que la tecnología probablemente sea de fuera, pero hay empresas distribuidas en España donde los puedes adquirir sin problema. Fenomenal. Y mira, ya hay una pregunta de Antonio Gómez del CEDETI que dice, ¿se ha tomado experiencias previas de desmantelamiento en Estados Unidos de centrales de tecnología PWR, BWR, de General Electric o Westinghouse? Imaginando que en USA hayan comenzado o terminado este tipo de desmantelamiento. O sea, si la experiencia, si es que ha habido ya en Estados Unidos, se han iniciado y se han efectuado este tipo de desmantelamientos, si la experiencia previas que se han tenido allí se han tenido en cuenta o España, no es de transposición a nuestros centrales. Sí lo es con matices, no lo es en automático, porque el marco de gestión de residuos que hay en España es diferente al americano. Hay diferencias que introducen matices importantes en la forma de hacer los desmantelamientos. Sin embargo, vamos a ver, Enresa pertenece a diferentes foros internacionales en los que se comparten temas de desmantelamiento y nosotros tenemos acceso a la experiencia americana, compartimos la nuestra con ellos con nosotros a través de organismos que se encargan de hacer estos contactos, del propio OIEA, y sí que hemos tenido en cuenta las referencias de desmantelamiento de otros países, fundamentalmente Estados Unidos, efectivamente, que son los que más avanzados van, ¿no? Porque en Europa Alemania ha hecho alguna cosa, pero nosotros estamos bastante en cabeza con respecto a otros países. Y sí que es tenido en cuenta. Y bueno, hay factores diferenciales importantes, ¿eh? Digamos que Estados Unidos
pues nosotros hacemos un desmontaje más selectivo que ellos y hacemos una segregación de materiales más detallada que ellos. Ellos, como tienen mucho espacio, muchos sitios donde llevar los residuos, se pueden permitir el lujo de llevar determinados componentes sin trocear a determinados sitios, ¿no? Lo cual agiliza su proceso de desmantelamiento y lo hace más rápido, aunque en el fondo probablemente la gestión de materiales sea menos fina que la que hacemos aquí. Fenomenal. Muchas gracias. Eric, Francisco Ballester comenta, dice, se ha hablado por todos los componentes, Francisco Ballester de la Universidad de Cantabria, se ha hablado por todos los ponentes del BIM como herramienta para el estudio del ciclo de vida de una infraestructura, pero creo que sigue fallando en el proceso el tener en cuenta en el diseño y explotación el tema del desmantelamiento. ¿Cómo se podría fomentar que se tenga en cuenta esta fase de desmantelamiento tan importante como se ha comentado en sostenibilidad y medio ambiente en fase de diseño? O sea, se refiere, entiendo yo, de que el BIM se está aplicando mucho en la fase de diseño y en la fase de construcción, pero que, sin embargo, en la fase de desmantelamiento, pues ese tema, esa pata queda un poco coja. Sí, bueno, yo por la pregunta entiendo también que se refiere un poco cómo fomentar que se empiece a pensar en el final de vida también de las instalaciones. Bueno, nosotros desde nuestro sector lo único que podemos hacer es darle difusión y como en nuestro caso hemos participado en el desarrollo de este tipo de herramientas y a raíz de eso ha habido empresas constructoras o ingenierías o arquitecturas que nos han contactado para pedirnos ayuda o hablar con nosotros sobre cómo tener en cuenta estos conceptos del final de vida, ya sea para demoler, para aprovechar ciertos materiales o para conocer cómo hacemos esas técnicas. Así que, bueno, tiene que ser un poco el camino, ¿no? Desde el uso y el desarrollo de esas herramientas, desde la difusión, que se vaya introduciendo el tener en cuenta el final de las instalaciones también. Pero bueno, al final, con el auge propio de la economía circular, es que no les queda más narices que tener en cuenta esa parte final. Así que yo creo que la propia economía circular va a llevar a cualquiera que diseñe y construya un edificio nuevo a pensar en la fase final de ese edificio y en qué pasa con todos esos materiales cuando se llega al final de vida. Ya. Me preguntan también un poco para ti, Eric, y Pau también si quiere participar. Dice, teniendo en cuenta las mejoras que supone la digitalización para el sector, ¿cómo puede la Administración, tú que hablabas antes de la Administración, Pau, impulsar aún más la adopción de nuevas tecnologías, maquinarias más modernas, herramientas digitales dentro de las empresas, especialmente en las pymes que pueden tener más dificultad para acceder a estas tecnologías más modernas? Tú hablabas, Eric, de que en el País Vasco, pues, hay en la fase de licitación, pues, hay un no excesivo número de puntos, pero unos puntos que se dan para las empresas que son partícipes de todos estos avances tecnológicos. No sé si pensáis que se puede hacer alguna cosa más, que seguro que seguro que se puede hacer. Bueno, nosotros viéndolo desde nuestro punto de vista, que se incluyan las licitaciones ya es un punto positivo. Además, por lo menos aquí en el País Vasco, pues entidades como IOBE favorecen, ¿no? con convocatorias de proyectos, de ayudas, el participar en proyectos que nos ayudan a desarrollar esas herramientas de digitalización que luego utilizamos. Aquí yo creo que ese es un poco el camino y son ayudas y proyectos que están abiertos a empresas de cualquier tipo y tamaño. O sea que, bueno, por lo menos aquí en el País Vasco sí que está funcionando esa fórmula para aplicar este tipo de nuevas tecnologías. Yo, por mi parte, querría aportar que yo creo que lo que se tendría que empezar a hacer es primar a aquellas empresas que quieren dar este paso y que están invirtiendo unilateralmente en la digitalización y en el tema de generar cero residuo, ¿no? Pues bueno, como bien decía Eric, pues primar en licitaciones a aquellas empresas que ya estén utilizando algún sistema de digitalización o a base de subvención o ayudas fiscales por inversión
o incluso en formación para ayudas en formación de personal. Yo creo que eso sí que lo podría hacer la administración en general. Muchas gracias. Dice, pregunta para todos. Vamos terminando, vamos a hacer 2 o 3 preguntas. Pregunta para todos. Buenos días, enhorabuena a todos los ponentes. Os traslado la enhorabuena. ¿Cuál es la realidad de los pasaportes de materiales en su incorporación a los modelos BIM? ¿Se trata de parámetros que se introducen manualmente en el modelo BIM? ¿Se automatiza este proceso? ¿Existen protocolos al respecto? Eric. Nosotros sí que hemos trabajado en proyectos en los que se trata de incluir temas del pasaportes digitales o pasaportes a los materiales. Pero claro, es verdad que esto tiene que venir de la propia normativa de las administraciones y que obliguen a utilizarlo. Si no, bueno, podemos trabajar lo que decía Pau, podemos trabajar unilateralmente en ello, pero al final yo puedo trabajar en darle un sellado a un material o que un material que yo reciclo tenga un marcado CE, pero bueno, nosotros nos hemos encontrado en casos en los que tenemos un material eso que podríamos certificar con un CE, pero luego la propia administración es la que nos impide reutilizarlo. O sea, que al final en ocasiones nos ha pasado eso, que estamos invirtiendo tiempo y dinero en algo que luego la propia administración nos pone trabas para ello. Y podría hablar de casos realmente absurdos. El tener tema un de... material mejor que el que he tenido que gestionar fuera, gestionarlo fuera y traer un material que era peor que el que he tenido que retirar. Bueno, Ya. pues hay pasos que dan antes de hablar de estos temas de pasaportes digitales, etcétera. Bueno. Ya. El tema de la consideración de fin de residuo, ¿eso sigue siendo un proceso administrativo, laborioso, lento, que impide su rápida reutilización en otra fase de la obra? Yo diría que sí. Igual Pau puede decir más, pero además es que yo la sensación que tengo es que además no está claro o no está totalmente claro el tema del fin de residuo, en qué momento. Creo que la semana pasada en el foro se comentó, si de hecho es que hay cosas de las que nosotros gestionamos que no deberían de considerarse ni residuos. Ya por el mero hecho de que va a ser una demolición, se empieza a considerar residuo, pero eso realmente en sí ya es un poco absurdo, porque hay materiales que es que no deberían ni de llegar a considerarse residuo. Entonces, bueno, falta también ahí camino por hacer, pero bueno, nosotros por lo menos yo creo que en nuestro sector sí que lo tenemos más claro. Más claro. Sí que, Pablo, perdona. Sí, Ricardo, que hay una trazabilidad de los materiales que salen de una demolición, pero no se está fomentando el 100% del reciclaje. Mientras existan vertederos donde sea más cómodo la eliminación de este material sin una preseparación, no tenemos un buen futuro. O sea, al final lo que pide Europa es que se elimine este vertedero donde vale todo. Y luego tenemos otro problema, yo creo, a nivel nacional, de que cada comunidad tiene su propia legislación y eso al final tampoco es positivo para todos. Debería ser más unificada y más restrictiva. Los datos que has dado procedentes de AEDED, Pablo, ahí contempla, digamos, el tema de los vertidos, llamémoslo irregulares, o en vertederos no autorizados, o bueno, la piratería que hay, que entiendo que cada vez es menos, pero que sigue habiendo. ¿Están ahí incluidos los datos que has dado de...? Lo contemplamos, pero es muy complicado llegar a controlar, precisamente porque son ilegales y están incontrolados, ¿no? Sí que es verdad que hay comunidades autónomas como País Vasco y Cataluña, donde el tema está mucho más restrictivo, está muchísimo más controlado, pero hay otras comunidades donde, por desgracia, este descontrol existe y nos es complicado. Nos basamos en estudios, evidentemente, pero no son seguramente reales. Seguramente nos quedamos cortos por la cantidad de incontrolados que pueden haber en depende de qué comunidades. Vamos a ver, Pablo, a ver si me puedes ampliar, y yo creo que ya con esto vamos a terminar porque nos hemos pasado un poco de la hora prevista. A ver si me puedes dar algunas cifras, no en porcentaje, sino en cifras cuantitativas,
del volumen de euros que mueve el tema de la demolición, del número de personas, un poco para que nos podamos hacer idea del tamaño y de la dimensión del sector. Porque decir que ha crecido un 8% con respecto al año, pues está muy bien, pero no sé si estamos hablando de mucho dinero económicamente el que mueve este sector o muchas personas involucradas, en fin, no sé, si tienes un orden de cifras, pues no tengo los datos en cifras reales, pero basándonos un poco en la generación de residuo que estamos generando, teniendo en cuenta que es el 33% del residuo generado en la construcción, en la demolición. Yo creo que la demolición tiene que estar, es que no tengo número real, ¿eh? O sea, no. Pero sí que estamos yo creo que lo que es la demolición y el reciclaje podemos estar perfectamente en un 25% del volumen de la construcción en el país. No te sabría dar un número exacto, no quiero meter la pata. Ya. Bueno, Manuel, esto ya es por curiosidad. El tema de Valdecaballeros no está lógicamente incluido en el plan de desmantelamiento de las centrales nucleares porque nunca ha llegado a funcionar como central nuclear. Pero ¿está de alguna forma contemplado o esto se trata fuera de Enresa, por otro lado? ¿Cómo está ese tema? Sí, no tengo una información muy precisa al respecto. No entra en nuestras competencias, dado que nunca empezó a operar. Claro. Lo que yo tengo entendido es que los componentes más relevantes que se instalaron allí se trasladaron a otras centrales nucleares para su reutilización durante la etapa de operación. O sea, que probablemente lo que quede allí sea estructuras de hormigón, lo que es pues eso, el esqueleto de la planta, ¿no? Pero los componentes que se van a comprar para la operación se reutilizaron en su momento. Los componentes mecánicos, digámoslo de alguna manera. Eso es. Es fenomenal. Y yo ya por último, Eric, ¿las empresas españolas de demolición trabajan en el extranjero o encuentran facilidades o dificultades, o en cada país hay una serie de normativas, como pasa aquí, diferentes de unos de otros, que hacen inviable esta ampliación de mercado? Es viable. Hay empresas que pueden hacer o que hemos hecho trabajos puntuales, pero bueno, es verdad que hay en otros países en los que también hay empresas como en España muy especializadas, con lo cual, bueno, pues es complicado, pero bueno, como entiendo que como para cualquier otra empresa de otros sectores, ¿no? Pero bueno, por suerte creo que estamos en el punto en el que grado de especialización que estamos alcanzando, que sí que podemos trabajar fuera también. No lo digo porque algún tipo de actividad o de subcontrata pues se ha implantado en el extranjero, iniciando su implantación en base de ir acompañando al contratista principal, que puede ser alguna de las empresas potentes extranjeras de construcción, ¿no? Entonces, yo no sé si vosotros estáis en esa tesitura o lo tenéis pensado, o si Pablo, como presidente de AEDEF, conoce de algún caso en que esto se haya dado. Bueno, ahí puede haber distintas fórmulas de ir como o de la mano de alguna otra empresa local o como contratista principal. Nosotros hemos hecho trabajos en Francia en los que éramos contratista principal, pero bueno, también hemos explorado en ciertos momentos de nuestra trayectoria el trabajar en Francia pues con alguna otra empresa en colaboración. Al final eso, dependiendo del país y del momento y de la propia obra, pues puede haber distintas fórmulas. Ricardo, ¿me puedes volver a hacer la pregunta? Es que me he despistado porque he encontrado un dato que me estabas pidiendo antes. O sea, el volumen de facturación aproximado en demolición en España son en torno a los 15.000 millones de euros. 15.000 millones de euros. Personal que estamos en este ámbito en torno a las 100.000 personas. ¿A las? ¿Perdona? 100.000 personas. 100.000. Más o menos. No, era un poco por centrar el tamaño de este sector dentro de la actividad constructora, ¿no? Pues, he tirado de hemeroteca bueno, y ese es un dato perfecto. Tanto el volumen económico, pues es un dato que de alguna forma lo representa muy bien, así como el número de personas que están implicadas con él. Bueno, yo ya nos pasamos un cuarto de hora y por respeto también a nuestros espectadores y a nuestros seguidores,
pues vamos a terminar aquí. Sí, si hay alguna pregunta, si me lo permitís, si hay alguna pregunta que me queda en el tintero, os la haría independientemente, individualmente a cada uno de vosotros para que me lo contestaseis y remitírselo vía correo electrónico a la persona que ha hecho la pregunta. Y bueno, nada más me queda, y en este caso además lo puedo decir con satisfacción, que agradeceros la calidad de las ponencias, agradeceros además, por supuesto, vuestra colaboración, el tiempo que habéis invertido, porque yo creo que todas las personas que hayan estado conectadas con nosotros habrán sacado una idea mucho más próxima de la importante actividad como es la demolición y sobre todo del esfuerzo y del avance tecnológico que este sector ha experimentado en los últimos años. Así que, nuevamente, muchas gracias a todos y, bueno, y como digo siempre, os amenazo con que de aquí en adelante no os vuelva a necesitar y a requerir vuestra presencia en algún otro foro Potencia. Muchas gracias. Gracias a ti, Ricardo, por invitarnos, gracias a Potencia y a Entre Empresas y bueno, y tanto a Manuel como a Eric por participar y nada, nos vemos en la feria. Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Muy bien. Muchas gracias. Gracias a todos ustedes. Un saludo. Bueno, pues finito. A ver. ¿Sí? No, eres tú. No sé si está por ahí Pablo, Manuel, Eric.